Hola, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio donde hablamos temas de salud mental, salud emocional, que nos competen en esta vida diaria que normalmente puedes llegar a ser muy agitada, muy abrumadora. Y bueno, nuevamente me presento con ustedes. Yo soy Esmirna Torres, soy licenciada en criminología, especialista en mediación familiar y facilitadora en prácticas restaurativas, así como también en mindfulness, compasión y autocompasión y comunicación no violenta. En este espacio, el día de hoy, me gustaría platicarles. Hemos tratado ya diferentes temas acerca de eh, emociones, de cómo podemos empezar a manifestarlas, a entenderlas y a empezar a tener también un mejor lenguaje acerca de ellas para poder de alguna manera no fusionarnos de manera completa con los pensamientos que llegan a nosotros, que pueden llegar a ser pues abrumadores. En este caso les quiero hablar sobre las meditaciones basadas en mindfulness, que también he tocado en algunas ocasiones el tema de mindfulness y la importancia que tiene en en cómo podemos ir entrenando nuestra mente, pero en este caso quiero hablarles un poquito también sobre cómo se ha ido desarrollando el tema de mindfulness a través de la historia. Bueno, entonces iniciamos esta nueva sesión con ustedes y el tema de hoy es meditación basada en mindfulness. Bueno, seguramente ustedes cada vez que han escuchado hablar de la palabra meditación, la palabra incluso de mindfulness como tal es una palabra, ya viene más como en un sentido más científico, donde se empezó a utilizar dentro de las universidades de Estados Unidos, pero anteriormente a esta palabra utilizábamos como le hacíamos referencia como a las meditaciones. Y bueno, dentro de la meditación, normalmente nosotros nos veíamos teníamos como la idea de de esta idea de esta persona, ¿no? Sentada en flor de loto, que se encuentra como en paz, como disfrutando del momento y disfrutando de lo que está ocurriendo en el interior de la persona, y nos imaginamos normalmente como esta sensación de paz y de armonía que pueda existir como en el interior, y que donde lo que existe afuera no es importante, sino en el momento en el que estamos haciendo como esta meditación estamos como inmersos en nosotros mismos. Y normalmente esta palabra de meditación la asociamos mucho a poner la mente en blanco. Y a lo largo de toda mi formación he escuchado mucho que hay personas que, incluso yo misma en algún momento yo dije, la meditación no es para mí, y porque asociamos mucho la meditación como con esta idea de poner la mente en blanco, de calmar como los pensamientos, estos pensamientos abrumadores. Incluso si tú pones la palabra mindfulness en cualquier buscador, te van a aparecer como estas imágenes donde está como el pensamiento todo revuelto, o hay un montón de pensamientos ahí, y cuando pones como mindfulness es como si ya se disiparan como todos estos pensamientos y entraras en un contexto de paz mental, ¿no? Entonces, normalmente cuando asociamos la palabra meditación a estos enfoques, a estas imágenes, normalmente vamos a tener como este rechazo, porque vamos a pensar que eso solo se lo vamos a dejar como a estos pensadores que se dedican a tener más tiempo para poder profundizar en estas prácticas, a cuestiones como incluso espirituales, donde eh, llegan como estos seres iluminados, nos llegan a la mente como estos seres iluminados como Buda, ¿no? Eh, que estuvieron dentro, o que fueron los precursores, ¿no? de estas prácticas. Entonces,
Yo de lo que les quiero hablar en esta ocasión es precisamente cómo ha venido a ser la historia de mindfulness, cómo es la historia antigua, los contextos históricos de mindfulness. Y en la próxima sesión empezaremos ya a hablar un poco más de cuáles son los beneficios de mindfulness, sin tampoco exagerarlos, sin ponerlos como si fuera la única práctica o herramienta que se puede utilizar para poder entrar en contextos como de salud mental, pero sí como una herramienta muy útil con evidencia y respaldo científico que viene a darnos como esta luz o como esta, de alguna forma como una ventana a experimentarnos de una manera diferente. Entonces, bueno, quiero comenzar precisamente con el contexto histórico de mindfulness. En este caso, por ejemplo, empieza como, ¿cuál es la historia antigua de mindfulness? ¿No? Bueno, dentro de las prácticas contemplativas antiguas se encontraba en el hinduismo como la práctica de absorción contemplativa, que era una práctica en la que se intentaba atender solo un estímulo determinado, se escogía como un estímulo determinado y se dejaba de lado como todo lo demás que ocurría alrededor, ¿no? Todos los demás sentidos no importaban y solo se le daba como un enfoque o una atención a un solo sentido. Y se decía que, bueno, cuando una persona llegaba o lograba atender únicamente ese estímulo, desprendiéndose de todos los estímulos a su alrededor, llegaba a una realización espiritual, ¿no? Entonces, era intentar en solo poner atención en una sola cosa para olvidarse de las demás y así de esta manera intentar como estar en estos estados como de paz mental, por así decirlo, ¿no? Posteriormente, a el Buda histórico, que es Gautama, que él crea una nueva propuesta contemplativa inspirada como en su experiencia de vida. En este camino que él va recorriendo, que él aprende, ¿no? Estas prácticas contemplativas de absorción, cuenta que muchas veces en la vida cotidiana no puedes llegar a tener como estos espacios para poder solo dedicarte como a entrar en mundos o en un estado donde solo puedas atender un solo estímulo. Entonces se da cuenta de que empieza como en una búsqueda de liberación de 4 escenarios que él ve en este caso a lo largo de su experiencia. El primero es la vejez, ¿no? Entender la vejez como este proceso natural que pasan todos los seres vivos. La enfermedad que muchas veces también va a venir ya sea por cuestiones genéticas, de estilo de vida o incluso por la misma vejez, la muerte y la renuncia, ¿no? En este caso, como llegar a la vida espiritual. Recordemos que para ello él estudia diversas prácticas contemplativas y ascéticas. En este caso son estas prácticas donde es un estilo de vida austero, en donde se renuncia como a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan como a una perfección espiritual y moral. Entonces, se mete de lleno a estas prácticas, se vuelve un maestro de estas prácticas y con esto lo que quería desarrollar era o encontrar cómo se podía atender las aflicciones emocionales y mentales. Pero lo que él se dio cuenta es que a pesar de que él realizaba estas prácticas,
Después de un tiempo, las aflicciones emocionales y mentales regresaban, siempre regresaban. Era como si estas prácticas únicamente sirvieran como en espacios donde se practicaban, en el espacio donde se practicaba y la duración era muy poca, ¿no? Él se da cuenta que al regresar como a una vida donde no te encierras en un monasterio o donde te alejas completamente del mundo más como sistemático, normalmente las aflicciones emocionales y mentales siempre van a regresar. Entonces, es así como él crea un camino medio donde no hay una renuncia total como en el ascetismo, o sea, no hay una renuncia total a todas las cuestiones como de placeres materiales o de vida en un sistema, ¿no? En el que te puedas encontrar viviendo, eh, sino más bien se busca como erradicar de raíz cuáles son como los malestares. Y a esto él le llama dukkha, que son como las aflicciones mentales que normalmente tenemos todos los seres humanos. Y lo que busca es como equilibrar la vida a través del alivio del aferramiento, la aversión y la ignorancia. Esto en un contexto como entre más conoces, entre más conciencia tienes de cómo funcionan los procesos mentales, cómo funciona el mundo a tu alrededor, vas adquiriendo mayor conocimiento y el aferramiento a las cosas que van a transitar durante tu vida van a disminuir, ¿no? Normalmente el ser humano tiende a tener mucho aferramiento hacia las personas que queremos, hacia la casa, a tu casa, a tu coche, a diferentes cosas materiales o personas, animales, mascotas, nos aferramos a la idea de que siempre van a estar en nuestra vida y que además no van a cambiar, ¿no? O sea, es como si tuviéramos como esta idea, de alguna manera se podría incluso hasta llamar fantasiosa, donde siempre se van a mantener del mismo lugar, en el mismo lugar y en la misma forma. Y lo que propone precisamente en estas prácticas es que podamos tener una conciencia más amplia de que todo cambia, todo tiene como un principio, un desarrollo y un final, o simplemente van a cambiar a lo largo de muchas variables y que van a intervienen muchas variables, intervienen como muchas cosas que pueden llegar a transformar nuestras relaciones, nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y las personas que nos acompañan en el camino de nuestra vida, ¿no? Y entender esto, hacerlo consciente realmente, va a disminuir bastante como estas aflicciones emocionales y mentales. Entonces, bueno, de esta manera como específica, la propuesta contemplativa que busca es como la extinción precisamente del malestar de y la perdón, infelicidad, ¿no? O sea, es como tenemos una constante infelicidad porque hay malestar. Y en el caso del budismo tradicional, en este caso es como entender o que el malestar está presente en nuestra vida. Normalmente nos vamos a estar experimentando constantemente malestar en nuestra vida. Y no por el hecho de que se manifieste el malestar quiere decir que tengamos que entonces transformarlo en sufrimiento, ¿no? Es como hay dolor en la vida, hay dolor a lo largo de tu paso por este mundo, pero no significa que ese dolor tenga que convertirse en una situación de sufrimiento. Si puedes hacerte consciente de cuáles son las cosas que te causan dolor, entonces probablemente puedas cambiar de alguna manera como la manera en la que lo ves, ¿no? Y bueno, la felicidad insatisfactoria lo maneja como esto que viene a través de los estímulos externos. Siempre el ser humano normalmente siempre tiene como estas altas expectativas de lo que pasa a su alrededor y hace que eso hace que nada sea suficiente.
y que siempre quieras más, ¿no? Es como nuestro cerebro se adapta normalmente a las cosas buenas, incluso también a situaciones de malestar, pero hablando como de las cosas que nos dan placer, al principio puede causarte mucho placer el comprarte un coche nuevo, pero con el tiempo ese coche se va a convertir como en algo normal, en algo rutinario, en algo que ya tienes todos los días. Y después, si te compraste, no sé, un Aveo, después vas a querer un Ford Fusion, ¿no? Entonces, probablemente a lo largo como de esta parte de cómo te vas acostumbrando a los placeres y lo que causa es que tu atención esté totalmente dirigida hacia los estímulos externos. Y lo que la propuesta de estas prácticas es que nuevamente como que llegues a que la felicidad provenga del interior y no de ese estímulo externo. Esto obviamente estamos hablando de que son prácticas que se vuelven como un estilo de vida. La propuesta es que sea un estilo de vida y no únicamente como la conciencia teórica de que esto debería de ser así y dejarlo ahí. Entonces, bueno, eso hablando como de las propuestas que hace Siddhartha Gautama, de estos descubrimientos que él hace, como de esta búsqueda, liberación de estos 4 escenarios que nos causan normalmente como esta infelicidad. Y bueno, en la historia más reciente de mindfulness, ya tomamos en cuenta que acuérdense que, bueno, estábamos hablando de Siddhartha Gautama, que Siddhartha Gautama es de la India. Entonces, bueno, en el siglo XIX, cuando el Imperio Británico entra en contacto con las prácticas contemplativas en India, cuando hizo la invasión en India o esta conquista en India, se da cuenta de todo esta, de cómo estas prácticas van siendo de alguna manera productivas dentro de los procesos mentales. Entonces, estas se llevan a Occidente, precisamente ahí es donde se llevan a Occidente por estudiosos de la cultura asiática, como por ejemplo algunos psicoanalistas que lo retoman como Carr, como Jung, como Eric Fromm, eh, retoman como esta parte de las prácticas contemplativas, que en ese momento eran así, como se llamaban así como prácticas contemplativas. Y bueno, ya como en 1950, la invasión china en el Tíbet también hace que muchos tibetanos tengan que dispersarse en varios lugares de Europa y el mundo, y eso también va haciendo que se disperse como esta información de estas prácticas, que se empiecen a enseñar, que se empiece como a esparcir la enseñanza de estas prácticas en Europa. Y bueno, en 1960 ya la cultura popular ya hablaba de la propuesta de las prácticas contemplativas, ¿no? O sea, ya se escuchaba en algunas canciones en esos tiempos que estaba ya más este movimiento hippie, ¿no? Ya se hablaban en algunas canciones como el de los Beatles, ¿no? Algunas cuestiones de las prácticas contemplativas. Y bueno, ya en el psicoanálisis se incluyen también prácticas del budismo zen, ya para como finales de los 70 empiezan ya a haber más curiosidad acerca de parte como de asociaciones, em, incluso como de asociaciones dedicadas como a la psicología, a la psiquiatría, para ver como cuáles eran la eficacia clínica de la meditación, ¿no? Ahí es cuando a finales de los 70 que se empiezan a hacer ya más estudios acerca de cuál es el impacto de realizar estas prácticas en el cerebro, ¿no? Cuáles son los impactos y se empiezan a hacer ya varios estudios acerca de estas prácticas. Y bueno, para finales ya también de los 80s, John Kabak es el que funda por primera vez en un centro de mindfulness en la Universidad de Massachusetts.
Y también crea el programa de mindfulness, ya ahí ya se dirige completamente o aplicado a personas con dolor crónico. A través de todos estos estudios que se hicieron a finales de los 70 se empieza a descubrir cómo estas prácticas pueden ayudar muchísimo en personas que sufren dolor crónico, porque cuando se experimenta dolor en el cuerpo, la atención del cerebro normalmente va a estar dirigido a esa zona que está experimentando el dolor. Si tú tienes dolor crónico, por ejemplo, en una pierna, tu atención va a estar dirigido hacia la pierna derecha, por ejemplo, en este caso de si tuvieras ese dolor ahí. Y al practicar esto, lo que logras es que tu atención deje de estar completamente dirigida a esa zona del cuerpo que te está experimentando dolor. Y entonces empiezas a experimentar varias, empiezas a tener tu atención en otras áreas del cuerpo o incluso en otras personas, en otros ambientes, y te empiezas a experimentar fuera de ese dolor. Por eso es que este autor, Jon Kabat, hace este centro donde ya está completamente dirigido y aplicado a personas que sufren dolor crónico. Después ya en 1900, de los 80s a los 90s, se hace la fundación, hay una fundación en Estados Unidos también, donde surgen distintas propuestas para el estudio de mindfulness, otra vez tomando en cuenta como tal cual se hacen como estudios donde ponían a las personas, ¿no?, con estos aparatos que ponen en la cabeza, que van midiendo como las frecuencias del cerebro y de qué partes se estimulan a la hora de estar haciendo o de estar practicando, ¿no? De estar visualizando, de estar entrando como en estos estados de concentración. Entonces, el surgimiento ya después de los 90s, ya el surgimiento de diferentes, se empiezan a hacer diferentes, incluso centros ya especializados, universidades que ya hablaban de protocolos ya estandarizados, donde se enseña ya mindfulness y compasión. Entonces, bueno, mindfulness no es una práctica dirigida al disfrute del momento presente. Normalmente también hemos escuchado mucho esto de mindfulness es atención plena o atención al presente, ¿no? Y es como se ha vendido últimamente. Y yo creo que es importante también establecer que hay que tener mucho cuidado a la hora de practicar esto con personas que no están familiarizadas o no tienen un protocolo real y científico de estas prácticas. También es importante establecer a partir de esto que ahorita más adelante lo voy a retomar, pero que bueno, tomando en cuenta la historia de mindfulness viene como de esta parte espiritual, donde lo que se quería lograr con estas prácticas era llegar como a un estado de iluminación espiritual, ¿no? O sea, esa era la aspiración, como llegar a estos estados donde ya no hay como una preocupación de todo lo que rodea en un sentido como de aprehensión, sino más bien entendiéndolo como que eres parte de todo lo que está dentro de este universo, de esta tierra, y que todos somos parte de alguna manera, como que estamos interconectados, y que a partir de eso no necesitamos como tantos recursos, ¿no? Pero ya en un sentido más
de mindfulness ya en cuanto a en esto ya estando protocolizado dentro de estudios científicos, de estudios de cómo funciona y cómo puede transformar como el cerebro, ya lo que se busca son diferentes cosas, ¿no? Ya no en un estado donde te alejas completamente de las cosas o de las personas y te vas como a un retiro o a encerrar en algún monasterio, sino más bien cómo puedes llegar a tu vida, cómo puedes implementar estas prácticas en tu vida cotidiana, ¿no? No habrá muchas personas que puedan tener esa facilidad de poderse ir a alguno de estos monasterios a encerrarse por meses o por años, pero la mayoría de las personas no tenemos como incluso tiempo para poder desayunar en las mañanas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos implementar estas prácticas en nuestra vida cotidiana? Y de eso precisamente quiero hablarles la próxima sesión, para que empecemos a ver cómo estas prácticas pueden llegar a hacer un parteaguas en la manera en la que nos vamos relacionando con lo que estamos procesando en el momento. Normalmente nuestro cerebro vive en el futuro o en el pasado, pero no en el presente. Mindfulness te invita a regresar como a este momento del presente, y no en un sentido de estas frases que de repente podemos escuchar de vive el presente porque mañana no sabemos, sino más bien como en un sentido de discernimiento, de entender, procesar y aceptar cómo va transitando la vida en el momento en el que lo estás experimentando, cómo experimentas las emociones, las sensaciones corporales. Y bueno, esto en un sentido como más dirigido como a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de enfoques? Los enfoques que tenemos es el secular o científico, que es completamente ajeno a toda propuesta religiosa, como les comentaba, y está el soteriológico o tradicional, que viene siendo como de donde surge precisamente, que surge como de esta, como les platicaba, de esta visión o esta aspiración a llegar a una ascensión como espiritual, ¿no? Entonces, bueno, en el enfoque secular o científico, el tipo de es como lo que se pretende con esto es que esto surge cuando se dirige de manera completamente voluntaria. La atención se dirige de manera voluntaria al momento presente. Como nuestra mente no la tenemos, para esto necesita como un entrenamiento. A lo que me refiero es que normalmente nuestra mente la tenemos muy dispersa. No hay momentos en los que nos hagamos estos espacios donde podamos tener como un espacio donde digamos, ok, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Y cómo voy a responder a esa sensación que estoy teniendo, ¿no? Entonces, en el enfoque científico secular, lo que se busca es que dirijamos la atención en el momento en el que está ocurriendo en el presente, ¿no? O sea, es como regresas a qué estoy sintiendo en este momento. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tranquilidad, estoy sintiendo sorpresa, estoy sintiendo felicidad, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué lo está detonando? ¿Cuáles son los estímulos? Y también cómo lo estoy experimentando en mi cuerpo, porque muchas veces, bueno, las emociones se van a experimentar en el cuerpo de manera completamente única en cada persona. Podemos tener similitudes, pero por ejemplo, hay personas que el enojo lo sienten en el estómago, hay personas que lo sienten en las manos, el enojo, o hay personas que lo sienten en la cabeza, ¿no? Hasta incluso se ponen como rojas o empiezan a sentir como que se empiezan a poner un poquito como que sube la temperatura en sus mejillas. Entonces, las emociones se van a vivir de manera diferente en el cuerpo, y
Y mindfulness lo que la propuesta que te hace es que regreses a esas sensaciones corporales, a cómo lo estás experimentando, de qué manera puedes como eh, ir hurgando de manera curiosa todos esos espacios mentales, cómo van ocurriendo. Y bueno, prestar atención en el momento, es decir, esto quiere decir, es que atender la experiencia como viene, ¿no? Es como, ¿cómo la estoy experimentando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo va? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué es lo que me está diciendo mi cuerpo en este momento? Normalmente tenemos, cuando vivimos en experiencias desafiantes, nuestro cuerpo tiende como a esta subida de energía, pero en un sentido como de huida, ¿no? Lo que quieres es como huir, quieres atacar o te quedas paralizado, ¿no? Entonces, ¿cómo se va experimentando? Entonces, para estas, para ir como practicando o haciéndote consciente de todos estos procesos, tanto mentales como físicos, la propuesta precisamente de esta es, hay una práctica de mindfulness que se llama del modo hacer al modo ser, que precisamente lo que busca es que cuando estamos en el modo hacer, hay un frenesí, ¿no? Hay como esta sensación de tengo que hacer, tengo que llegar, tengo que terminar, tengo que en todo momento es como este movimiento constante de que estamos haciendo cosas eh, a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida. Y cuando tomas este momento de qué es lo que soy, conectas como con la experiencia de lo que sucede, de lo que sucedió y de lo que está sucediendo y de cómo puedes también reaccionar o responder a eso que te está sucediendo, ¿no? Como es entrar a morar en tu experiencia tal cual es. Moras en la manera en la que tú vas experimentando tanto el miedo como el enojo, como la felicidad también, ¿no? Entonces, tanto de las experiencias abrumadoras como de las experiencias agradables o las experiencias neutras también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que se proponen, ¿no? Las actitudes particulares son como lo que se quiere como cultivar dentro de estas experiencias son la aceptación, una mente de principiante. ¿A qué se refiere con eso? Que normalmente, aparte de nuestra cotidianidad, eh, ya tenemos, como tenemos ya una experiencia de cómo se van realizando los sucesos, nos olvidamos muchas veces de experimentar los sucesos que vamos teniendo a lo largo de nuestro día como si fuera la primera vez. ¿Y por qué es tan importante experimentarlos como si fuera la primera vez? Porque nos podemos llevar a una muy grata sorpresa al experimentar incluso, por ejemplo, comer has comido ya no sé cuántas veces milanesas de pollo, pero si la próxima vez que te sientas a comer milanesas de pollo, te tomas un minuto para, en el momento en el que entra el primer bocado a tu boca, experimentarlo como si fuera la primera vez que lo comes. Muchos maestros hablan de experimentarlo incluso como si fueras un extraterrestre, ¿no? O sea, es eh, como si tú fueras un extraterrestre, si nunca hubieras comido esto, ¿cómo lo estaría experimentando un extraterrestre? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le dirías a qué sabe, no? Entonces te empiezas a hacer preguntas así para poder como contestar y al mismo tiempo estarlo experimentando, estar morando en esa experiencia que pudiera ser tan cotidiana, tan normal, que ya hemos normalizado de una manera brutal. Pero si nos tomáramos ese tiempo para poder comer, tomar nuestros alimentos
con calma, con paciencia. Sé que obviamente a lo largo de nuestra vida tenemos muchísimas cosas que hacer y precisamente algo que dice otra autora que ya lo había mencionado anteriormente, que es Nikki Kashtan, que es la sociedad, las sociedades no están hechas para atender nuestras necesidades y muchas de nuestras necesidades precisamente básicas las tenemos que hacer corriendo, ¿no? Como con mucha prisa, sin tomarnos como estos momentos de estar viviendo en el momento presente. ¿Cuántos de nosotros no hemos comido pensando en lo que ya pasó o en lo que tenemos que hacer? Y no estamos disfrutando de ese proceso de comer. Como cuántas veces nos vamos llega la noche y no hacemos como este recuento de cómo estuvo nuestro día, qué experimentamos, cómo respondimos a los estímulos desafiantes o los estímulos de alegría, cómo los experimentamos, cómo respondimos a ellos y si eso nos trajo algún beneficio o al contrario nos trajo alguna dificultad mayor. Eh, los que somos padres también, y tomarnos un momento para poder besar a nuestros hijos, poder tener la sensación de su piel, de sentir cómo late su corazón, cómo, cómo nace su cabello, cómo son sus ojos, cómo es su piel, ¿no? Em, Estamos tan inmersos como en este ajetreo diario que no nos tomamos esos minutos, esos instantes. Y eso es a lo que invita precisamente mindfulness secular o científico, a que podamos darnos más espacios para poder entender cómo va funcionando, cómo va transitando la vida a través de nosotros y cómo la compartimos incluso también con las demás personas, cómo la, la llegamos a transitar con personas a nuestro alrededor. Y bueno, la atención es el contenido mental involuntario que llega a la mente. Es como la atención normalmente nosotros no la dirigimos, ¿no? Es como nosotros normalmente a lo largo de nuestro día o de nuestra vida no tenemos una atención dirigida. Y eso es normal porque no la hemos entrenado. No entrenamos a nuestro cerebro para poder tener una atención dirigida. Una atención a donde nosotros digamos, quiero pensar en esto y quiero atender esto en este momento sin pensar en lo que pasó ayer o lo que voy a hacer mañana. Sino tener como esta atención dirigida, normalmente surgen pensamientos rumiantes, que es como estos pensamientos que no escogemos, que llegan a nuestra mente de manera súbita y que normalmente también no nos damos cuenta. No, lo que hacen las prácticas de precisamente notar esos pensamientos cuando llegan de manera súbita, entender que son pensamientos, que son parte de nuestra estructura cerebral y que son completamente normales, pero ya no te enganchas, ya no hay esta fusión cognitiva, no hay esta fusión con el pensamiento y entonces logras ver cómo llega ese pensamiento súbito a tu mente y en el momento que lo notas, lo sueltas. Y entonces los pensamientos se vuelven precisamente una manera en la que tú vas experimentando y vas procesando los estímulos que te rodean. Eso hablando de cuál es como el, el tipo de mindfulness secular o científico, que es completamente ajeno, como se pudieron dar cuenta, a cualquier propuesta religiosa. Esto tiene que ver únicamente con los procesos mentales, de cómo se desarrollan, cómo inician y después cómo van a desaparecer. Ya hablando de mindfulness soteriológico o mindfulness tradicional, bueno, aquí sí ya hablamos de cómo se desarrolla a través de estos componentes que hizo Siddhartha Gautama y todos sus seguidores, que es como, aquí ya empiezan a hablar sobre palabras clave, que la primera es sati o pali, que es como recordar.
traer al presente aquello que se quiere atender. Puedes como elegir cuáles son los pensamientos o los estímulos que quieres traer al presente y de esta manera poder atenderlos en este momento, ¿no? Después está Sampayana, que es como la vigilancia o es como esta capacidad de reconocer qué ocurre en la misma, como al mismo tiempo mientras está ocurriendo. Entonces es como, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este momento preciso? Es una capacidad que normalmente la mayoría no hemos desarrollado de una manera pues más como de maestría, ¿no? Algunas personas sí han tenido o han podido desarrollar esto a través de la atención, no exactamente con estas prácticas, pero sí hay personas que pueden tener más desarrollada la atención, pero la vigilancia se refiere como a esta capacidad de reconocer qué está ocurriendo al mismo tiempo que está ocurriendo. O sea, es como qué ocurre en la misma mente cuando está ocurriendo el hecho. Normalmente nosotros, para poner un ejemplo, es eh, si llega un perrito, es un ejemplo muy burdo, pero si llega un perrito y está muy bonito y te emociona el perrito, es como, ay, qué bonito, y lo quieres agarrar y lo quieres tocar y lo quieres abrazar o lo quieres ver. En ese momento, tú estás experimentando emoción, estás experimentando diversas sensaciones en tu cuerpo, en tu mente, pensamientos, pueden venir recuerdos a tu mente sobre cosas, pero normalmente nuestra atención no está dirigida ahí, está dirigida al perro o como no hay realmente una capacidad de reconocer qué estoy sintiendo. Entonces, a lo que se refiere Sampañana es esta parte de tomar conciencia de qué estoy sintiendo en el momento que veo al perrito. Entonces es como, estoy emocionada, ¿no? Estoy emocionada por ver al perrito, quiero tocarlo, quiero abrazarlo, porque eso me haría sentir, me hace recordar cuando yo tuve un perro de niña y entonces todas esas cosas son procesos mentales que normalmente nosotros no tenemos una capacidad para poder procesarlos en el momento presente. Entonces a eso se refiere, como a tener esa capacidad de procesar lo que estoy sintiendo en el momento que lo estoy experimentando. Y eso precisamente es una de las capacidades como más importantes dentro de las prácticas de mindfulness. De ahí sigue como esta otra palabra que es vipassana, que es como esta visión que se refiere como a este análisis sobre cómo existen los fenómenos, cómo existen en la mente, cómo se están procesando en la mente, implica relacionarse también como con la realidad y las experiencias desde un enfoque como más cercano a cómo existen sin expectativas, como normalmente estamos sujetos a tener juicios sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor, a tener proyecciones, nosotros proyectamos nuestros propios miedos, nuestras propias incertidumbres, nuestros propios anhelos hacia afuera. Y lo que propone precisamente Vipassana es que regreses como a esta mirada donde no haces juicios de valor, sino únicamente observas cómo está sucediendo, sin ponerle etiquetas, sin ponerle juicios, sin ponerle todas estas cuestiones subjetivas que vienen de ti, sino más bien como en una perspectiva más amplia, tomando en cuenta como la descripción de los hechos, más allá de lo que en ese momento me hace sentir como, ok, ¿qué es lo que estoy viendo únicamente? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo observo? Y no emito juicio. Y eso precisamente implica
como una conciencia muy, muy amplia con respecto a la realidad, ¿no? A entender como que la realidad va a ser subjetiva, es subjetiva de acuerdo a mis propios procesos mentales, a mis propias vivencias, a mis historias, y mi realidad probablemente no sea la realidad de la otra persona o de las otras personas con las que convivo o no. De ahí está shamatha, que bueno, shamatha se refiere a morar en calma, que es como en esta se cultiva una mente que permite como asentar la atención en el estímulo elegido, como de una manera relajada, sostenida y prolongada, a lo largo como del tiempo. Eso quiere decir como no aferrarse a que tenga que suceder de una manera en especial la práctica o la atención, sino más bien como elijo ponerme atención en este estímulo de una manera relajada, sin aprensión, intento sostenerla, la práctica precisamente es lo que busca es sostenerla, que sea sostenida y prolongada a lo largo del tiempo. Después está Samadhi, que es como lo que propone, lo que busca es como una mente unificada, que es como atender los fenómenos de manera como nuevamente como sostenida, estarlos observando y poner la atención en donde queremos ponerla, ¿no? Que es trabajando la eh, presentan en nuestra vida, los fenómenos, lo importante o la conciencia que tenemos que tener, bueno, que propone el mindfulness soteriológico tradicional, es que los permanencia, carece y también fuente intrínseca de bienestar, que era lo que estaba dando al principio de charla. Precisamente se refiere que tenemos que todo se mantenga de la misma manera y con las personas que estamos en nuestra vida. Entonces, creía de que es permanente, que si, digamos, si tuviéramos un poquito más de conciencia, no hay una soledad de las cosas. Y también los fenómenos no son una fuente intrínseca del bienestar, de nuestro bienestar. Los fenómenos, al ser cambiantes, al ser fluctuantes, puede que en algún momento lleguen a darnos felicidad, pero en otro no. Entonces, por eso siempre la propuesta es regresar a uno mismo para no estar los exteriores. Lo que acabo de hablar de todo esto, lo que quiero precisamente como comentarles es que estas prácticas son lo que se sugiere o lo que se busca con esto es que sean prácticas que se mantengan a lo largo de toda nuestra prácticas que al estarlas llevando a cabo, normalmente nos van a dejar como sensaciones donde podamos empezar a tener conciencia sobre nosotros mismos, sobre los procesos mentales, sobre nuestros procesos físicos y de cómo los estamos atendiendo y de cómo nos gustaría atenderlos también en un futuro. Entonces, en la próxima sesión yo les platicaré ya más a fondo sobre cuáles son los beneficios de mindfulness, pero en este caso quiero comentarles precisamente que yo sí les voy a hablar sobre mindfulness en un sentido más secular o científico, tomando en cuenta que, como les comento, en un sentido soteriológico o tradicional, pueden abrirse como una brecha más como de creencias en ese sentido,
Y me parece importante que siendo una herramienta tan profunda, se pueda llegar precisamente a cualquier persona que no necesariamente tenga que, tal vez, que no comparta ciertas creencias como del budismo, y todas estas cuestiones que pudieran estar, inmersas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Quiero comentarles también que en la medida de lo posible sigan buscando información al respecto para que puedan tener mayor acercamiento a todas estas prácticas que son fundamentales para tener bienestar emocional. Como les comento, no son las únicas, existen muchísimas prácticas, pero estas prácticas que yo les traigo precisamente son prácticas que están basadas, tienen bases científicas, sustentadas ya con estudios de universidades importantes. Entonces, la próxima sesión estaremos hablando de cómo influyen estas prácticas de mindfulness en la vida diaria y cómo podemos hacerlas partes de un estilo de vida. Entonces, me despido de ustedes. Les recuerdo, soy Esmirna Torres y los espero en nuestra próxima sesión aquí en Argos Cursa y los invito a seguir el contenido también. Hasta luego.